Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sido noticia a nivel mundial, que es particularmente sentido e indignante para las y los mexicanos, pero también para las y los centroamericanos, y que tiene que ver con la niñez migrante, tiene que ver con el fenómeno concreto del que hablaremos hacia el final del programa, de esta separación de padres e hijos en los Estados Unidos, de esta situación terrible de hacer a los niños comparecer solos ante autoridades judiciales, pero que en realidad tiene que ver con un fenómeno más amplio, y por ahí quiero empezar, Elisa. Tiene que ver con el fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio que ustedes, las y los expertos, me han explicado que cambia todo el tiempo, que es un fenómeno del cual no se puede hablar una vez y dejar de hacerlo por muchos meses, porque en realidad el fenómeno es un fenómeno que va variando, que es distinto. Bueno, ¿qué podemos decir hoy de la migración en un panorama amplio a nivel mundial? Pues bueno, a nivel mundial hoy tenemos más de 200 millones de personas migrantes. Estas personas tienen diversos perfiles, diversas edades, pueden estar migrando por razones económicas, ciertamente, pero actualmente el grueso de la población migra de manera forzada. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado de Derecho débil en buena parte de los países, por ejemplo, en países africanos, en países asiáticos, en Latinoamérica. Entonces tenemos flujos forzados de personas migrantes. Entre estos, sin duda alguna, tenemos grupos en condiciones de vulnerabilidad, especialmente por la edad, que tenemos a las niñas, a los niños y a los adolescentes, y también a las mujeres, sin olvidar otros grupos como aquellos que pertenecen a la diversidad sexual, también a los adultos mayores y las personas indígenas, entre otras. Entonces, ¿tenemos en verdad un panorama de migración en todo el mundo, podríamos decir? Yo creo que en todo el mundo, y en realidad migración internacional es un fenómeno pues reciente, que se remonta a la creación del Estado-Nación en Europa en 1648, pero hay que recordar que el ser humano siempre ha migrado, ¿no? Siempre se ha movido. Está en la naturaleza humana, las razones, los motivos son diversos y van cambiando, muchas veces de acuerdo a las crisis económicas, sucesos económicos, sociales, políticos, etcétera, ¿no? Climáticos incluso. Climáticos, por supuesto, y las regulaciones van acorde a esos temas económicos, políticos, sociales y climáticos. Como tengo dos abogados, eso de las regulaciones me parece interesante y te lo voy a preguntar a ti, Ricardo, porque es verdad esto que nos dice Elisa, es decir, se vuelve un fenómeno propiamente de migración entre estados desde que existen los estados, sino simplemente es desplazamiento en territorios físicos, digamos, pero no se puede regular este tema exclusivamente desde lo estatal, desde lo local, precisamente porque es un fenómeno de carácter internacional. ¿Qué decir de esa dimensión hoy en día? A mí me parece, gracias Pedro, me parece muy interesante detenerme en un punto que comentaba Elisa, y tiene que ver con el carácter forzado de las migraciones. Es diferente migrar de forma voluntaria, cuando las personas tienen oportunidades de vida, cuando las personas buscan alguna otra escenario para desarrollar sus proyectos de desarrollo, sus proyectos de vida, a cuando la migración se da porque no les queda de otra, porque se convierte en la única alternativa. Y ahí me parece que un dato que vale la pena tener en cuenta y que a veces se invisibiliza cuando se revisan las cuestiones de carácter migratorio, tienen que ver con los procesos de desigualdad estructural que existen en buena parte de las sociedades modernas, ¿no? ¿A qué me refiero? Muchas personas se ven obligadas a migrar producto de conflictos armados, producto de graves violaciones a derechos humanos, producto de crisis humanitarias, o bien temas de reclutamiento forzoso, por ejemplo, en el caso de pandillas en Centroamérica o crimen organizado, ¿no? Entonces, las condiciones y las razones por las que las personas migran son variadas. Lo que es característico de estos procesos migratorios contemporáneos tiene que ver con el carácter no voluntario y forzado de las mismas. De ahí me parece que es interesante pasar a, entonces, tratar de entender cuál es la forma en que tendría que abordarse los esquemas de regulación, porque justamente no puede comprenderse un marco regulatorio a nivel nacional o a nivel internacional si no es a partir de entender el carácter forzado y complejo que tienen los procesos migratorios. Precisamente por eso me parece que es muy importante, uno, entender a la migración como un fenómeno complejo, entender que tiene un componente basado en la necesidad de las personas por
ir a buscar mejores opciones de vida y que en buena medida entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es de qué forma los estados pueden adoptar medidas para atender ese fenómeno de manera compleja. Ahora, y cada estado en particular tiene que enfrentar un fenómeno distinto, de causas distintas. El caso mexicano es particularmente relevante porque lo que he aprendido, gracias a lo que ustedes me han enseñado, es que vivimos distintos fenómenos migratorios en nuestro territorio, es decir, distintas razones, distintas vías, distintos destinos de la migración en México. Elisa. En efecto, el panorama de México como país de migración ha cambiado en las últimas 2 décadas. Inicialmente a México se le consideraba como un país esencialmente de origen de migrantes, de personas. Mexicanos migrando hacia sobre todo los Estados Unidos. Principalmente Estados Unidos, por razones geográficas, evidentemente. Sin embargo, este panorama empieza a cambiar hace 20 años, ¿no? México empieza a ser cada vez más un país de tránsito de personas migrantes por esta posición estratégica que geográficamente tiene. Que ya no serían mexicanas y mexicanos migrando, sino personas que entran a nuestro territorio. De Sudamérica y Centroamérica, especialmente del corredor centroamericano. Y que van hacia los Estados Unidos a través del territorio mexicano. Exactamente. A raíz de los sucesos del 11 de septiembre, empieza a ser un país cada vez más de retorno, hablándolo desde un punto de vista quizá eufemístico, porque muchas es migración que regresa forzadamente por el endurecimiento de las leyes y políticas migratorias. Y ahí voy yo con que el derecho se mueve como se van moviendo los sucesos económicos, políticos y sociales. El tema del 11 de septiembre, sin duda alguna, disparó el endurecimiento de las regulaciones migratorias a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, y eso afectó a los mexicanos viviendo allá, ¿no? De forma regular o irregular. Entonces México empieza a ser cada vez más un país de retorno, se empiezan a hacer una serie de estudios desde el INEGI, desde diversas instituciones gubernamentales, y empiezan a ver que hay una población de retorno muy importante. Gente que había migrado y que viene de regreso, es a regresar. Muchas veces a pesar de sus decisiones, de sus deseos. Claro, empiezan a tener miedo, ¿no? Cada vez más de acudir a, por ejemplo, a servicios sociales, salud, educación, cosas muy básicas, y empieza a haber un flujo importante de retorno a México. Ahora, México, yo diría en los últimos 5 años, sin temor a equivocarme, es un país de destino cada vez más. Entonces ya no es un país solamente desde el cual migran de origen, nacionales, ya no es solo de tránsito, ya no es solo de retorno, sino también ahora México se vuelve un lugar atractivo para quedarse en el país. Exactamente, y sabemos que México es un país, sí, con altos índices de inseguridad, de corrupción, de problemas muy importantes en materia de derechos humanos, pero si se compara con los países centroamericanos, especialmente con los que están en el norte del continente, de Centroamérica, que es El Salvador, Honduras y Guatemala. Triángulo. Exactamente. Ahí en realidad la situación es mucho más compleja. Mucho más compleja desde que pandilleros y exconvictos son deportados desde Estados Unidos a raíz de un conflicto interracial entre negros y latinos, y son deportados. Estados Unidos no los quiere más en sus cárceles y aprovechan un débil Estado de Derecho en Centroamérica, ¿no? Azotado por golpes de Estado, y se apoderan de estos territorios que además son muy pequeños, ¿no? Entonces, y eso ha provocado eso migración genera un flujo forzado. Exacto. Inicialmente querían irse a reunificar porque tienen mucha familia en Estados Unidos, pero al ver cada vez más las políticas y leyes endurecidas en materia de migración en Estados Unidos, y más con la llegada de Donald Trump, sin omitir que con Barack Obama también era importante. De hecho, con Barack Obama hay estudios que dicen que llega hasta casi 4 millones las personas deportadas si se ve como la familia ampliada, ¿no? No solo es deportar al hombre, a la mujer, sino es a toda la familia, porque así nos movemos los latinoamericanos, en grupo, somos es muy gregarios. Interesante porque además nos hace ver una cosa, Elisa, y con esto cerramos este bloque. Ricardo, te paso a ti la palabra, que es, al final, pues es muy gravoso para las personas este fenómeno, porque migraron a pesar de su voluntad por razones, tú dices, forzadas, de una multiplicidad de factores. Y una vez que migran, muchas veces, o al menos muchas personas, son deportadas del lugar en el que ya lograron enraizarse y son enviadas a otro lugar en el que tienen que volver a su pesar a encontrar cabida, lugar y hacerse una vida. ¿Qué decir de eso desde la perspectiva de lo que más te interesa a ti, que son los derechos de las personas? Bueno, es desde luego un tema muy complejo en la medida que tienes 2 ángulos. Por una parte,
los derechos de las personas que efectivamente sufren en todo este proceso de expulsión de sus comunidades de origen, de tránsito, porque las rutas suelen ser sumamente peligrosas, generan riesgos, y en la medida, por ejemplo, que los estados endurecen sus políticas migratorias, las rutas de tránsito hacia sus puntos de destino se vuelven cada vez más riesgosas, peligrosas, y generan mucho más sufrimiento a las personas, particularmente a aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, como suele ser el caso de personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres. Ahora, aquí hay un punto que vale la pena no perder de vista, y es cierto, es un problema que tiene que ver con el ejercicio de derechos humanos, y hay una contrapartida a ese problema de derechos humanos que tiene que ver con que los estados, en términos del derecho internacional, pues tienen un derecho de establecer ciertas políticas para permitir el acceso o las condiciones de ingreso a su territorio. Ya lo han dicho organismos internacionales, la Corte Interamericana lo ha dicho, los estados tienen el derecho a establecer políticas migratorias siempre y cuando esas políticas migratorias sean conforme al marco internacional de protección de los derechos humanos. Pero el problema es que cuando los estados establecen, vamos a decirlo de manera un tanto gráfica, los mecanismos para abrir o cerrar la puerta, que en eso se convierten las políticas migratorias, lo que hemos visto es que la apuesta de muchos estados, como lo ha sido, por ejemplo, los Estados Unidos, ha sido establecerle más candados a la puerta, a establecerle más llaves al cerrojo y con ello buscar que el proceso migratorio se interrumpa. ¿Qué es lo que ha ocasionado esto? Bueno, ha ocasionado que el proceso migratorio no se detenga, sino que busque cauces distintos, alternativos, más riesgosos y que pongan más peligro a las personas. Sí, es decir, la vulnerabilidad de los vulnerables aumenta cuando los poderosos toman decisiones de esta naturaleza. Pero con esto vamos a un corte. Vamos a un corte aquí en Observatorio Semanal. Nos vemos ahora después de unos minutos. Ya estamos de regreso aquí en Observatorio Semanal. Como usted está viendo, estamos hablando de los fenómenos migratorios en el mundo, de los fenómenos migratorios en México, y nos aproximaremos, pero hasta los próximos bloques, a hablar específicamente del tema de los niños y de las niñas, de la niñez migrante. Pero primero, a ver, síganme ayudando a entender cómo está el tema de la regulación y sus efectos. Me parece muy interesante lo que ustedes decían. Los fenómenos cambian, eso genera también cambios en las normas, en las reglas, en las políticas de los estados, y eso tiene un efecto, un impacto en los fenómenos migratorios y en el padecimiento, el sufrimiento de las personas que migran. Y tú decías, Ricardo, que es muy importante lo que hacen los países conforme van decidiendo cerrar o abrir las puertas de sus propias fronteras. Pero en realidad a veces los países también, cuando son poderosos, van generando cambios en las políticas de otros países frente al fenómeno migratorio. Claro, Pedro, y justamente me parece que eso es lo que ha sucedido con la política migratoria en el caso mexicano. A ver. Parecería ser que en muchas ocasiones el endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos, que encuentran el día de hoy su mayor desarrollo con el muro de Donald Trump, o sea, que es un símbolo de la forma como se han endurecido las políticas migratorias, muchas veces esas definiciones de política no se toman necesariamente en los propios estados. Por ejemplo, tendríamos que pensar que tanto México y el gobierno de México ha adoptado una política migratoria que de alguna forma busca desalentar el tránsito de las personas a lo largo del territorio mexicano para evitar que lleguen a los Estados Unidos, de forma tal que entonces México se convierte en un estado encargado de establecer o de cerrar las puertas a la migración para evitar que las personas lleguen a los Estados Unidos. Me parece que esto además es particularmente grave, sobre todo en un país que debería garantizar los derechos humanos de las personas y en donde cualquier persona que cruce su territorio debería tener todos los derechos fundamentales. A ver, eso me lleva a un punto que le quiero preguntar a Elisa, que además es que es un tema sobre el cual tú insistes mucho. Esto nos conduce por la senda de una profunda contradicción en la posición del Estado mexicano frente al fenómeno, ¿no? Porque por un lado, reivindicar los derechos
de sus nacionales en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, generar políticas en la medida de sus posibilidades de auxilio, orientación, apoyo, ayuda, tener una red consular muy importante en Estados Unidos, la mayor, digamos, que creo que tiene ningún otro país en el mundo, ¿no? Precisamente orientada a ese tipo de auxilios, y por el otro lado, una política draconiana que reproduce los peores vicios de las políticas migratorias norteamericanas en nuestra propia frontera sur. Sí, en efecto, México tiene, como bien señalas, Pedro, un doble discurso, porque por un lado tenemos a nivel constitucional, a nivel de derecho internacional, un marco en principio robusto en materia de derechos humanos. Tenemos un artículo primero que garantiza derechos humanos a todas las personas en territorio nacional. Es más, México fue de los promotores de la elaboración de la Convención de Trabajadores Migratorios de la ONU, el único tratado internacional que hay sobre personas migrantes. Si bien es migración económica, bueno, es un tratado internacional de derechos humanos y México fue promotor, es parte, está obligado. Pero a la vez, o sea, cuando llegan aquí, por ejemplo, migrantes de Centroamérica, es otra cosa. Una cosa es el discurso, la literalidad de la ley, y otra cosa es la praxis, ¿no? Sin obviar que sí hay lagunas jurídicas importantes si uno se pone con lupa en la ley. Sí, no solamente el problema es de praxis, también hay temas legales, pero... pero no sería el principal problema el marco normativo, es más una cuestión de políticas. De entrada, por ejemplo, tenemos un principio de no detención, ¿no? Por ejemplo, para niños, niñas y adolescentes, que va acorde con lo que señala el derecho internacional. Tenemos una política de no criminalización de la migración irregular desde 2008, ¿no? Que todavía teníamos una ley general de población que regulaba las cuestiones migratorias. Ya después llega la reforma en materia de derechos humanos, con ella la nueva ley de migración y demás, y la práctica es que sí se criminaliza la migración irregular porque se encierra a los migrantes irregulares y se les encierra sin las garantías del artículo 21 constitucional. Se les priva de la libertad en los hechos. Punto. Exactamente, el bien jurídico tutelado yo pienso que es la libertad de la persona, ¿no? Y eso es lo que protege el artículo 21, ¿no? En materia de detenciones administrativas. Lo que sucede con las personas migrantes es que viven en un margen de excepcionalidad de la ley, una aplicación excepcional de la ley, porque ahí, si tú miras la ley, son 15 días la detención. A ver, eso me parece muy interesante y muy duro, porque pareciera que ya nos han descrito lo gravoso que es para los seres humanos migrar el día de hoy, cuando es migración forzada, pero además es como entrar en un limbo fuera del Estado de Derecho, fuera de la legalidad, ¿no? Eso, a ver, Ricardo, tu opinión sobre eso, porque es entrar en un territorio en el cual los derechos, el derecho, las autoridades, el Estado desaparecen. Sí, es un limbo jurídico. Y que es paradójico, porque como bien se ha apuntado, tenemos un marco robusto de protección de derechos humanos, tenemos el artículo 1 constitucional, tenemos la ley de migración, tenemos desde 2014 para niñas, niños y adolescentes la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero paradójicamente cuando las personas migrantes se enfrentan a las instituciones del Estado, lo que se encuentran son procesos de detención sin garantías de debido proceso, sin acceso a representación jurídica adecuada, en tiempos o temporalidades que quedan completamente a la discrecionalidad de la autoridad, donde además las autoridades de migración muchas veces son completamente opacas frente a la opinión pública, por lo cual no es fácil saber cuáles son las cifras de personas que son detenidas, cuánto tiempo pasa de los centros de detención en las estaciones migratorias, qué pasa con esas personas, si se les garantizan o no sus derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a solicitar asilo, que en principio es una base del derecho internacional de la protección de la persona. Y entonces lo que nos encontramos es que las personas migrantes en la práctica son criminalizadas. Se les aplican estándares que en teoría solamente deberían aplicarse al derecho penal y que, si bien en México en principio estaría prohibido la detención de personas por razones de carácter migratorio, lo que vemos es que en la práctica la detención se utiliza como una práctica general y no está sujeta, como lo dijo el Comité sobre los Derechos de Trabajadores Migrantes y sus Familiares en su informe en septiembre del año pasado, no se garantiza el principio de razonabilidad y proporcionalidad en los procesos de detención a las personas migrantes. A ver, Elisa, ¿con qué autoridad moral y política un país puede reclamar a otro país el trato a sus migrantes cuando maltrata a los migrantes de otros estados en su territorio? Pues autoridad moral creo que no tiene México. Pero aquí me gustaría retomar un punto que Ricardo
tocó al empezar este bloque y es sobre la externalización de las fronteras. México, a ver, explícaselo al auditorio porque eso, así ustedes son expertos y se saben esos conceptos. ¿Qué es eso? Bueno, grosso modo, yo tampoco soy experta, digamos, en securitización, pero es que un país haga que otros países apliquen su política migratoria, es decir, que le hagan cierto trabajo en materia de migración para que cierta migración indeseada, cierta población indeseada no llegue a su territorio, ¿no? El caso concreto es Estados Unidos, programa Frontera Sur. En el gobierno de Obama se destina un presupuesto muy importante que llega a México, pero para labores de militarización de la frontera sur. O sea, ni $1 de todo ese presupuesto que llegó con el gobierno de Obama se dio, por ejemplo, para aumentar el presupuesto de Comar, ¿no? Comar es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que tiene por objeto pues analizar todas las solicitudes de asilo que lleguen a presentarse, y hay que considerar que buena parte de la población que viene de Centroamérica al menos, ¿no? Sin obviar, por ejemplo, ahorita el contexto venezolano, por supuesto, pero me refiero especialmente a los centroamericanos, pues bueno, podrían estar en condiciones de tener asilo aquí en México, ¿no? Asilo. Y en ese sentido, pues se requerirían recursos para una política de carácter social, claro, no militar ni criminal, como la que al final se financió. Entonces México acaba siendo un país tapón de toda esta migración indeseada para Estados Unidos, ¿no? Aquí se les retiene, se les deporta en caliente, ¿no? Sin garantías de debido proceso. En realidad es una criminalización total, ¿no? de esta migración irregular, pobre, no calificada, huyendo de verdad de amenazas contra su vida, y da igual si eres mujer, si eres niño, si eres niña, si eres adolescente, si eres hombre, si eres persona mayor, pues en esta etcétera. Situación terrible, pero entonces México no tendrá autoridad moral, dices, pero la culpa al final, Ricardo, la tendría los Estados Unidos. Yo lo que creo es que, como tú bien lo dijiste en alguna parte, es decir, las políticas migratorias deben tender hacia lo regional, y me parece que la atención de los flujos migratorios impone obligaciones, por supuesto, a los estados de origen y desde luego a los estados receptores, pasando por los estados de tránsito. Es decir, hay responsabilidades compartidas entre todos los estados, y me parece que el gran problema es el enfoque desde el que se mira la migración. O sea, si seguimos manteniendo el enfoque que ha impuesto los Estados Unidos, que es un enfoque de criminalización a la migración irregular, que es un enfoque para cerrar las puertas a las personas que por necesidades tienen que huir de sus países de origen, pues entonces lo que vamos a seguir viendo son problemas asociados a esas políticas con ese enfoque, ¿no? Entonces, aquí creo que más que buscar una responsabilidad exclusiva a un Estado, que por supuesto Estados Unidos tiene una enorme responsabilidad en todo esto, creo que es una enorme oportunidad para que los Estados modifiquen su visión sobre la migración irregular y adopten otro tipo de esquemas, por ejemplo, para el desarrollo de las comunidades en países de origen, para fortalecer los mecanismos de protección y las instituciones en los procesos de tránsito, y por supuesto garantías y debido proceso en los países receptores de migración, para asegurar que las personas sean escuchadas y atendidas en función de sus necesidades. Elisa, estamos cerrando el bloque y te hago una pregunta después de escuchar a Ricardo. Pareciera que al menos en el discurso esa es una de las propuestas que el futuro gobierno de México le ha hecho ya a los Estados Unidos. Esta de, en realidad, invirtamos recursos, hagamos un fondo para fortalecimiento de capacidades regionales que permitan a las personas tener una vida digna en sus lugares de origen. Pareciera, y sin duda alguna sería lo deseable, ¿no? Sobre todo muy encaminado a esto que decía Ricardo, ¿no? Actualmente los estados, y me parece que tienen como políticas muy estandarizadas, ¿no? Para controlar la migración irregular, y es a través de 2 dispositivos: detener y expulsar, ¿no? Eso es en lo que se basan. Si tú miras las políticas de los países europeos más desarrollados, es lo que hacen, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, vamos, que siempre es como, entre comillas, el ejemplo más civilizado a seguir. Pues bueno, todos siguen estas mismas políticas, y México también, ¿eh? México también. Entonces, sin duda alguna suena sensato, ¿no? Un cambio de política. Un cambio de política tendiente justamente a lo que decía Ricardo, ¿no? Pues ahí tiene usted el dinero, que no se vaya a los militares y a las armas y a las fronteras, sino que se vaya al desarrollo social de las regiones y a la seguridad también de las comunidades, para que las personas puedan vivir en paz una vida digna en el lugar en el que nacieron. Pero bueno, vamos a un corte y ya volvemos, porque dentro de esas personas están las y los niños, las y los adolescentes, y de eso en concreto les voy a preguntar a Ricardo y a Elisa Ortega, los dos, cuál es su opinión. Ya volvemos.
Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de fenómenos migratorios, pero el propósito principal del programa era centrarnos, y ya hay que irnos centrando, Elisa, Ricardo, en el tema de las y los pequeños, y aquí me refiero a las niñas, los niños y también a los adolescentes que migran. Primero, cuéntanos un poco, Elisa, quiénes son estos niños, cómo migran, por qué migran y también cuál es el entorno y el contexto en el que realizan su tránsito migratorio. Pues bueno, primero estamos hablando de una población en condiciones muy vulnerables. Es cierto que cualquier persona puede ser vulnerable en cualquier momento, tú, yo, Ricardo, pero cuando hablamos de niños, la primera causa de vulnerabilidad es precisamente la edad, ¿no? Estamos hablando de una población entre 0 y 18 años. Nuestra ley actual en materia de niños, niñas y adolescentes diferencia entre dos etapas del desarrollo, hasta los 12 años, que serían niños y niñas, y de 12 a 18, que serían las y los adolescentes. La Convención de los Derechos del Niño, en conformidad, pues hasta los 18 es como define a niño, ¿no? Niño es todo ser humano que tenga menos de 18 años. Ya un niño, una niña, un adolescente es vulnerable, o está en condiciones de vulnerabilidad por la edad. Pero si le aumentas la movilidad, la condición de movilidad, pues bueno, esa vulnerabilidad aumenta. ¿Por qué? Porque como estábamos hablando de un contexto de migración forzada, pues bueno, muchos de estos niños, en el caso de los centroamericanos, pues bueno, intentan reunificarse con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, familiares, muchos que están en Estados Unidos, otros que han empezado a sentarse acá en México al no tener la oportunidad de migrar o de llegar a Estados Unidos, y enfrentan fenómenos pues muy particulares y muy peligrosos por la edad, ¿no? Se enfrentan a situaciones de trata sexual, laboral, detenciones, ¿no? Si es del lado oficial, si tienen, entre comillas, la suerte de no caer en el crimen organizado, pero sí de caer, por ejemplo, el caso de las autoridades mexicanas, pues bueno, se les detiene, ¿no? En el mejor de los casos pueden llegar a un albergue DIF, que es a puertas cerradas, no es donde puedan hacer su vida, digamos, en condiciones de normalidad, solamente pueden salir por cuestiones de urgencia médica. Entonces, también quedan detenidos, retenidos, digamos, y ese es en el mejor de los casos. La realidad es que los albergues DIF no alcanzan, no hay presupuesto que alcance. Por la cantidad de niños y niñas que están migrando. Y también yo creo que falta voluntad política para asignar una partida presupuestal, digamos, suficiente para atender esta situación, ¿no? Porque nunca alcanzan, ¿no? Entonces tenemos un artículo 112 de la Ley de Migración que te prohíbe detener niños, salvo, razones excepcionales donde no haya cupo, ¿no? Y ahí es donde... Palabras más, palabras menos, ¿no? Y entonces el sistema jurídico mexicano en materia de niños, niñas, migrantes no acompañados acaba operando con esa excepcionalidad de la ley. Así es como opera. A ver, nos subraya esta frase que tiene que ver con el marco además normativo de niños, niñas no acompañados. Pero también hay niñas y niños que migran acompañados con sus familias. ¿Qué decir, digamos, de estos dos grupos, de estos dos conjuntos, Ricardo? Sí, quizá valdría la pena poner en dimensión que se trata de quizá de un fenómeno con diferentes particularidades. A ver. Algunas de ellas tienen que ver justo con esta idea, es decir, no es lo mismo un adolescente que generalmente se concentra en la población no acompañada en personas adolescentes entre los 12 y los 18 años de edad, a niños menores de 12 años que muchas veces viajan con los padres buscando mejores alternativas de vida o buscando huir de la violencia, etcétera, etcétera. Aquí me parece que es muy interesante, por ejemplo, no perder de vista que las niñas, niños y adolescentes pues tienen derecho a vivir con sus personas significativas. Es un derecho que está reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño y es la base del principio de la menor separación de la familia. Curiosamente, el gran problema al que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes que viajan acompañados tiene que ver con que los procesos de detención han estado pensados para las personas adultas. De tal manera que el niño se convierte, o la niña se convierte en un accesorio que sigue la suerte de las madres o de los padres que son detenidos por el sistema migratorio. Esto lo que ocasiona muchas veces es, y en el mejor de los casos, es que las niñas, niños sean detenidos junto con sus padres, junto con sus madres, en centros de detención, en estaciones migratorias, afectando al final del día el derecho y la prohibición absoluta de detención por razones migratorias. A ver, esto que dice Ricardo me lleva a la idea, me da la impresión de que es relativamente nuevo, reciente el fenómeno de la migración de niños y niñas. ¿Podríamos decir eso? Yo no diría eso. No dirían eso.
Quizá el problema es que la atención internacional... Por aquello de que los marcos normativos están pensados para la migración de adultos. Claro, quizá el tema tiene que ver con el tipo de vulnerabilidades y la dimensión de los problemas. Por ejemplo, tan solo en el 2016, y estos son datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, se presentaron, porque es la forma como Gobernación utiliza para decir que detuvieron niños, se presentaron 40.542 niños. Eso significa que iban en situación de tránsito irregular, es decir, que no eran mexicanos, sino que venían seguramente de Centroamérica. Sí, 95%. El 50% de esas niñas y niños adolescentes... 45,000 estamos hablando, estamos hablando de la mitad, 22,500. Aproximadamente viajan no acompañados. Okay. Sí, es decir, en buena medida el foco de atención por razones de vulnerabilidad se ha fundamentalmente dirigido hacia la situación de particular gravedad que enfrentan niñas, niños y adolescentes no acompañados. Y a que muchas veces no se considera violatorio de derechos que un niño esté con sus padres aunque estén detenidos en una estación migratoria, ¿no? A pesar de que la Corte Interamericana, en su opinión consultiva 21, dijo que no pueden anteponerse razones de carácter migratorio sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, su interés superior. Y si además Elisa nos dice que ya de por sí es irregular la detención de los adultos migrantes, pues ahora además súmale a los niños migrantes que son detenidos junto con sus padres y madres, ¿no? Sí, y justamente lo que se ha enfatizado mucho desde el ámbito internacional es que los niños migrantes primero son niños, ¿no? Después son migrantes y después son irregulares. Entonces tenemos constantemente un choque entre dos ámbitos normativos, el de protección de los derechos de la niñez, que es como bastante amplio, robusto, siempre cualquier estado al que le dices, oye, firma este protocolo, emite tal cosa en favor de los niños, te va a decir que siempre, sí. Exacto, y el ejemplo más claro es que la Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional más ratificado a nivel mundial. Solo Estados Unidos no lo ratificó formalmente, pero fue parte, ¿no?, de cuando se emitió el tratado, ¿no? Pero el resto, y esto te da como un panorama muy amplio de cuál es el sentir de la comunidad internacional al respecto, ¿no?, en materia de protección de los derechos de los niños. Pero este marco tan protector siempre choca con las políticas nacionales de control de la migración irregular, ¿no?, que son detener y expulsar. Eso es donde quieras, a donde vayas, así es como se maneja la migración irregular. Entonces, justamente, como decía Ricardo, no hay un enfoque ajustado a las necesidades de niños, niñas y adolescentes y acaban siendo adultos a escala. Adultos a escala a los que se les aplican, yo creo que en mayor o menor medida los mismos procedimientos que se les aplican a las personas adultas. Eso sin contar con las irregularidades que hay, por ejemplo, en el caso mexicano, ¿no?, que tenemos de una forma muy flamante que no está criminalizada la migración irregular, cuando en la praxis es, digamos, lo opuesto. Que decías, las normas dicen una cosa y en los hechos al final se les trata como personas en este carácter de irregularidad equivalente a criminalidad. A criminalidad, ¿no? Totalmente, ¿no? Y esto viene justamente a raíz de los sucesos del 11 de septiembre y de la equiparación de la migración con el terrorismo, y entonces siempre tienes ya en los discursos de los países, el caso Trump, ¿no?, es el más claro, ¿no? Siempre que habla de migración saca un tema de terrorismo, de seguridad, y es como si oyeras el discurso de un suceso terrorista. Sí, migrante con potencial migrante, terrorista, ¿no? Eso es... Ricardo, dime. Sí, nada más que lo único con lo que quisiera concluir es que en teoría, cuando los niños viajan con sus padres y si un niño tiene derecho a no ser privado de su libertad, en teoría ese derecho debería permear la situación jurídica incluso de los padres. Es decir, los niños tienen derecho a estar con sus padres en libertad, no estar con sus padres detenidos en una estación migratoria. Claro. De tal manera que los derechos de los niños prevalecen sobre cualquier medida o restricción de carácter migratorio. Y quizá por ahí sería importante empezar a visualizar el derecho de niños que viajan acompañados con sus padres. A ver, y ahí vamos a detenernos, nos quedan 2 minutos de este bloque, quizá menos, sobre el punto concreto del fenómeno que hemos visto en las últimas semanas, terrible, porque ustedes dicen, ok, viajan con sus padres, pero ahora hemos visto que decidieron separarlos, al menos en Estados Unidos, de sus padres, y ahora ni siquiera encuentran en dónde están los padres y en dónde están los niños que corresponden a qué padre, qué niño, y para colmo, ahora han llegado al absurdo, en verdad criminal ese sí, de hacer comparecer a los niños en defensa propia ante jueces. A ver, Elisa, ¿qué decir de esto para irnos un corte y regresar con el tema de las obligaciones? Pues bueno, primero quisiera cerrar nada más con el caso de México. Aquí se separan a las familias, se mantienen a los niños detenidos con sus padres hasta los 12 años si son varones, ¿no? Y están con la madre. Después de los 12 años
sin importar que son niños todavía y están en el ámbito protector, los mandan detenidos con los hombres, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más para cerrar este punto que es terrorífico. Ahora, en el caso de Estados Unidos, es un país que primero hay que considerar que no se rige por el derecho internacional, ¿no? La salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue además como ya la estocada final, la cereza del pastel, pero es un país que se distingue precisamente por no regirse por el derecho internacional. No es que no tenga buenas normas, ¿no? En su interior, que tenga un estado de... No. Pero no responde a obligaciones internacionales. Exacto, no responde a obligaciones internacionales, y el caso más claro es cuando México lo demanda por incumplimiento de dar protección consular o asesoría consular a mexicanos condenados a pena de muerte, y se sale del protocolo que facultaba la Corte Internacional de Justicia para poder dirimir controversias entre estados. Entonces, el caso de Estados Unidos, los niños siempre se han detenido en Estados Unidos, no es algo de Trump, es algo que había estado menos visibilizado, pero ya con Trump ya llegamos al absurdo de tener a niños de 3 años detenidos en la corte, porque lo que ha hecho Trump al no tener el apoyo, digamos, del Congreso, ¿no? En sentido amplio, Cámara Alta, Cámara Baja, es hacer su política migratoria a base de memorándums, de decretos de acciones ejecutivas, que es lo que es en el ámbito jurídico norteamericano, de derecho norteamericano, y así es como la ha ido armando desde los primeros días de su mandato, ¿no? Así es como restringió el asilo de nacionales de 7 países musulmanos, así es como el 13 de abril pone fin a la política de catch and release, es decir, te atrapo, y puedes seguir tu proceso en libertad. ¿Por qué? Porque no tienen ya dónde meter a tanta gente detenida. Pues vámonos a un corte y volvemos y seguimos con este punto que es importantísimo. Ahí tiene usted como también las decisiones de una persona en una posición de poder pueden tener consecuencias terribles para la vida, en este caso de los más vulnerables, que son las y los niños en proceso de migración. Ya volvemos aquí a Observatorio después de un corte. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos cerrando con este bloque un programa muy interesante y muy importante sobre migración en general, pero en particular sobre la migración de las niñas y los niños y la situación en la que se han colocado ahora por decisiones, decías muy claro, Elisa, en realidad de acciones ejecutivas, ni siquiera de leyes propiamente hablando, en el caso de Donald Trump de los Estados Unidos, y que nos ha llevado a una situación, la calificó de ya absurda, extrema. Y te quiero preguntar, Ricardo, desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, aunque Estados Unidos se abstraiga de eso, ¿qué significa, qué decir, qué nos, digamos, transmite el hecho de ver un nene de 3 años, una nena de 3 años, compareciendo ante un juez? En realidad, tiene una brutalidad el nivel de este tipo de políticas que obviamente no cumple con ningún estándar internacional en la materia. Todos los estados tienen la obligación de que cuando una niña, niño o adolescente llega a sus fronteras, el Estado tiene la obligación de llevar a cabo una evaluación integral sobre sus necesidades de protección, tanto internacionales como de protección especial. ¿Eso qué significa? Lo que tiene que hacer un Estado cuando se encuentra con una niña, niño o adolescente, viaje acompañado, viaje no acompañado, es, y fundamentalmente en el caso de los niños no acompañados, es llevar a cabo un diagnóstico de necesidades para saber cuáles son las razones por las que migró, cuáles son las necesidades que tiene, si tiene algún temor fundado de ser perseguido por alguna de las razones que establece la Convención sobre el Estatuto de Refugiados. Es decir, saber de qué forma proteger a esa niña, niño o adolescente, y esta es una obligación ex oficio que todos los estados tienen que cumplir. Esto lo que implica además es que las autoridades cuenten con personal capacitado y personal especializado que se encargue de hacer intervenciones adecuadas, ¿no? Es decir, una de las grandes críticas, y esto pasa no solamente en Estados Unidos, es decir, cuando una niña, niño o adolescente se enfrentan ante la justicia, la brutalidad de ese proceso es de tal magnitud que podemos subsumirlo, o podemos reducirlo a esta expresión. Si para una persona adulta, para mí que soy abogado, que me digan
tengo que ir ante una autoridad administrativa, ante el Ministerio Público, inmediatamente entro en un grado de nerviosismo importante. Imaginemos qué pasa cuando una persona que no sabe derecho se ve enfrentada a una situación con el sistema de justicia. ¿Y qué pasa cuando además esa persona es una niño adolescente? Es decir, que no va a poder comprender la forma como está estructurado el sistema de justicia. La brutalidad de esa imagen es justamente esa, es un estado completo de vulnerabilidad y de falta del sistema para adecuarse a las necesidades particulares de las niñas. Elisa, me desvió 30 milímetros del tema, porque es importante, porque tiene que ver, yo escucho a Ricardo y digo, pues esto indigna, y nos ha indignado a todos los que lo hemos visto, y ha indignado a la opinión pública internacional, como se dice, y ha indignado a todas las personas, digamos, que tienen una empatía con, además, la situación de los niños y niñas, pero hay quien dice que eso en realidad fortalece al electorado del señor Donald Trump y le genera a él una situación de mayor apoyo con sus votantes duros. ¿Qué decir de eso? Así, aunque no sea tu especialidad. No, en realidad es que es muy importante lo que señalas porque es muy simbólico. O sea, este tipo de acciones son muy simbólicas y tratan de mostrar a su base, a la base que le dio el gane a Donald Trump, que está cumpliendo. ¿No? Está cumpliendo, ok, no con apoyo del Congreso porque no lo apoyan, bla, bla, las razones que quieras, ¿no? Pero él está haciendo lo que puede para hacer cumplir la ley, ¿no? Porque así es como lo dice. De hecho, esa es la base de las acciones ejecutivas. Los presidentes en Estados Unidos las pueden emitir para hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces es lo que quiere mostrar a su base electoral fuerte, y es muy simbólico, pues es totalmente simbólico. De hecho, al ver la imagen te puede choquear, pero por otro lado, a la base electoral dice, mi presidente está cumpliendo y lo está haciendo a base de decretos. Decisiones suyas. De decisiones suyas, ¿no? Porque... Pues, o sea, tú dirías que sí le funciona como una estrategia de cohesión frente a su electorado. Totalmente, y lo mismo pasó con los Dreamers, ¿no? Ahora, en el caso de Estados Unidos es interesante el papel que tiene el Poder Judicial. El Poder Judicial, pues, desde mi perspectiva, sí es un contrapeso, ¿no? Real a las arbitrariedades, en este caso del Ejecutivo, ¿no? Porque en realidad Barack Obama también estaba haciendo lo mismo de llevar su política migratoria a través de acciones ejecutivas. No es nuevo, todos los presidentes lo han hecho, es una herramienta muy usada. Lo que hizo Barack Obama pues, fue proponer esta acción ejecutiva en materia de migración, en la que estaban incluidas los Dreamers, después los papás, etcétera. Bueno, no voy a hacer el recuento, pero algo que quedó de la política de Obama fue los Dreamers, ¿no? Darles oportunidad a estos casi 800,000 y es de lo primero jóvenes. Que fue lo primero a lo que quiso cortarle la cabeza. Ahora, no es que no pudiera terminar el programa, sí que podía, porque justamente no tiene una base legal, es una acción ejecutiva. Lo que no podía era hacerlo por un capricho. Okay. Eso era lo que no podía hacer, y eso es lo que le dijo el Poder Judicial, ¿no? Después de que lo demandan en California, Nueva York, y le dicen, ¿sabes qué? Sí puedes terminarlo, pero no de forma arbitraria. Y gracias a esa acción judicial es que los Dreamers siguen pudiendo renovar su estatus, a pesar de que no puedan nuevos Dreamers, porque eso sí pudo acogerse al programa. Pero no se acabó para los que ya lo tienen. A ver, esta opinión sobre el Poder Judicial, el papel de los jueces en este tema de la migración, de los derechos y de los derechos de las niñas y los niños que migran y de estos pequeñitos que están ahí precisamente alegando, abogando por sí mismos ante un juez. Bueno, a ver, curiosamente es paradójico que en un estado en donde deberían regir derechos fundamentales, en donde deberían además ejercerse de manera clara los contrapesos que eviten este tipo de actos discrecionales, porque además no es que no haya estándares de protección, es decir, lo que acabo de plantear es, hay estándares de protección que le dicen al gobierno qué tiene que hacer para proteger a una niña, niño o adolescente, que de alguna forma orientan el trabajo de los jueces. Pues habría que ver qué tanto la existencia de esos estándares simplemente implicaría el exigir que se cumplan. Y el papel de los jueces tendría que ser el exigir que se cumplan ni más ni menos los estándares internacionales que se han desarrollado en la materia. Y que además, curiosamente, son estándares que permitirían de alguna manera atender y proteger y cumplir adecuadamente a Estados Unidos con sus obligaciones que pues parece que a veces no le interesa demasiado cumplir en el ámbito de los derechos humanos. Ahora, lo que habría que también apuntar es que en el caso de Estados Unidos se ha hecho dramático la manera como se violan los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Pero si giramos un poco la cabeza y vemos el caso mexicano,
nos vamos a dar cuenta que esta imagen que retratabas, Pedro, del niño enfrente del juez, o el niño enfrente del oficial de migración, o el niño enfrente del funcionario de la Comar, no es muy diferente al retrato de la brutalidad del sistema norteamericano atendiendo a niñas, niños y adolescentes. ¿Coincides, Elisa? Sí, totalmente. De hecho, bueno, nada más para cerrar el tema de Estados Unidos, hay 17 estados que ya interpusieron una demanda judicial, en la cual yo tengo, la verdad, mucha fe, porque al menos el Poder Judicial hizo algo, ¿no? En el caso de los Dreamers. Pero lo que señala Ricardo, aquí también pasa, ¿no? O sea, aquí no hay representación jurídica gratuita, ¿no? Aunque sean niños, ¿no? Aunque sean adolescentes, tienes entrevistas hechas por la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, vía telefónica determinan si un niño es o no elegible para ser refugiado, ¿no? Entonces esos horrores que ves allá también los ves aquí, claro. Y ves que aquí para poder judicializar un caso está de verdad es terrible, porque muy al complicado. Final, lo que ustedes nos transmiten es que eso que indigna ya nos debería estar indignando acá. Y desde claro, hace hay mucho que mirar tiempo. Las facturas y los muros nacionales. Durísimo. ¿No? Estos muros nacionales que te hacen tener a gente migrante, a gente refugiada en un limbo jurídico donde te aplica el derecho pero no te aplica a la vez, ¿no? Este estado excepcional. Sí, y te aplica el derecho más cruento y no el derecho más protector. Nos quedan muy pocos minutos si tú quieres hablar de cuáles son las obligaciones que debería de tener un Estado en esta materia. ¿Cuáles son, Ricardo? Sí, mira, creo que uno de los grandes problemas que tenemos con el tema de niñas, niños y adolescentes es que a veces se piensa que el tema de niñas y adolescentes es un tema en donde vas a tener empatía por los niños. Basta hablarle bonito a un niño o una niña si eres funcionario judicial o administrativo para garantizar sus derechos. Y eso no es cierto. Se necesitan intervenciones especializadas, es decir, se necesita que personal especializado en psicología lleve a cabo entrevistas para poder conocer la opinión de las niñas y los niños. ¿Cómo sabemos que una niña o niño está en riesgo, que sufre amenazas en su país de origen? No vamos a poder hacerlo si hacemos una entrevista como hacemos los abogados o las abogadas directamente al niño. La información va a ser sesgada, no va desde luego a ser recuperada sin sesgos, lo cual afecta fundamentalmente el derecho a opinar de esas niñas y esos niños. Me parece que es fundamental que el Estado adopte un enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, un enfoque de derechos de infancia, en donde las niñas y los niños puedan participar en los procesos donde se van a afectar su situación jurídica y sus derechos. Yo he platicado, por ejemplo, con adolescentes que están en situación de solicitar asilo y literalmente el esperar al funcionario de la Comar, en el mejor de los casos, a que les llamen por teléfono para hacerles la entrevista de elegibilidad, es como ponerse a estudiar para un examen en donde se están jugando su vida. Y se la están jugando. Y se la están jugando. Literal. Entonces, es increíble que el Estado, a pesar de tener desde 2014 un sistema general de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que creó procuradurías de protección, que en teoría es la autoridad especializada para hacer las evaluaciones de riesgo, y en la práctica simplemente no suceda. Pues interesantísimo, importantísimo y además muy dramático lo que ustedes nos cuentan, porque además nos hacen mirar hacia nuestro propio entorno y asumir nuestras propias responsabilidades frente a algo que nos indigna genuinamente cuando sucede en Estados Unidos, pero que nos debe de indignar igual o más cuando sucede en México. Y también importante que lo digan hoy, que estamos en una coyuntura de cambio político en este país, en el cual algunas cosas se pueden y se deben hacer mejor, y creo que una de ellas debería ser la construcción de una política que en los hechos, no en el discurso y en las normas, sino en las prácticas, en las acciones, ponga los derechos de las niñas, los niños y las y los adolescentes en el centro de la ecuación. Esto ha sido Observatorio Semanal. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo domingo en TV UNAM.